Bendito y alabado seas, Padre eterno, por este hermoso día de reposo. Una vez más, Padre, te damos gracias por este inicio de este precioso día que tú nos concedes, poder venir a ti, porque tú nos llamas, Señor, donde 2 o 3 son más reunidos en mi nombre, tú estás en medio de cada uno de nosotros y aún más con nuestra querida familia en la fe. Seas tú, Padre, guiándonos, tomando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, con todas nuestras funciones y miembros completos, Señor, para poder ser llenos, purificados, renovados, restaurados, Señor, cada día más con el agua de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites poder compartir. Seas tú, Señor, hablándonos y ayudándonos, Señor, en las cosas que vivimos y aún más por nuestro país, por Israel, Señor. Te rogamos tu shalom, tu rúa, Señor, descienda sobre tu pueblo en la tierra de Eret Israel y que tu soplo divino sea sobre cada hijo tuyo, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo. Confiamos y esperamos. De ti viene todo, Señor, y de ti se hará conforme tu voluntad. Gracias, Señor. A ti sea siempre todo el poder, el honor y toda la gloria. En el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén. 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 Y bueno, vamos con la porción de esta semana que titula la Parashá número 4. Vayerá. Significa, y él se le apareció. Tremendo. Así que el Eterno sigue preparando a su novia, a su Keilah, a su iglesia, para poder recibir al novio, a Yeshua, la Torá viviente. La porción en esta semana de lecturas, continuamos con el libro de Bereshit, Génesis capítulo 18, versículo del 1 al capítulo 22, versículo 24. La sección de Haftará está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 37. Luego en el Brit Hadashah, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 26 al 37, Romanos capítulo 9, del 6 al 9, Hebreos 11, del 13 al 19, y Santiago capítulo 2, del 14 al 24. Y comienza diciendo, Génesis capítulo 18, versículo 1, y Yud-Hei Bat-Hei se le apareció en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda, a la hora de más calor. Y bueno, también tomamos el libro del apóstol Pablo, la carta a los Romanos, capítulo 4, del 24 al 25, que nos dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yeshua, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Eterno en sí apareció a Abraham, mientras que estaba sentado ahí descansando cerca de los grandes árboles de Mamre. Y acá en significado a fuerza o vigor en Hebrón. Ahí Abraham estaba a la entrada de su tienda en el calor de pleno día. Y es ahí donde levantó sus ojos y vio, se dice, a 3 varones que se acercaban a donde él estaba, ahí sentado. Y cuando los vio, echó a correr hacia ellos
y se postró ahí, se arrodilló delante de ellos. Puesto ahí su rostro en tierra, dijo, Yud-Hei Bat-Hei. Y acá era más una representación al Hijo del Rey, a Yeshua. Dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Si observamos acá un poco, Abraham salió corriendo para saludar a los hombres cuando él reconoció que uno de ellos era Yud-Hei Bat-Hei. Él se postró en tierra y Yud-Hei Bat-Hei no puede en sí ser visto por los hombres. Por lo tanto, tenemos que reconocer que tenía que ser Yeshua en forma de ángel humanizado. Así que Abraham no tenía temor ahí, miedo de estar delante del Eterno, lo cual nos indica que él había estado en su presencia antes, como dice en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 7, capítulo 15, versículo 14 y capítulo 17, versículo 1. Aquí un simbolismo que debemos de observar aquí, que se menciona 2 veces, es que Abraham estaba a la entrada de su tienda. Y aquí tienda es un símbolo también de aprendizaje y de caminar en la enseñanza y en la instrucción de Yud-Hei Bat-Hei, lo cual se llama en hebreo Torah. Y una tienda es una morada y también es un símbolo igual a todos nosotros por el tabernáculo. Ahí en el desierto, cuando Yud-Hei Bat-Hei vino para habitar en medio de su pueblo, puesto aquí que Abraham estaba dentro de o cerca de su tienda. Entonces el Eterno vino y habitó en medio de ellos. Y aquí la palabra hebrea, Ahal, según el diccionario Strong número 168, es la palabra raíz para tienda. También un nombre simbólico para Samaria y Jerusalén, como dice Ezequiel capítulo 23, versículo 4 y Éxodo capítulo 31, versículo 6, lo cual nos da una pista de la futura restauración de la casa de Israel y de la casa de Judá, siendo los dos un ejad en la mano de Yud-Hei Bat-Hei. Por eso mejor seamos un pueblo que mora en las tiendas de Yud-Hei Bat-Hei. Acá vemos la imagen donde Abraham y los 3 ángeles estaban llegando. Cayó de rodillas como un símbolo de obediencia también por él con fe esperaba. Por eso la visita estaba en sí de acuerdo con quedarse ahí con Abraham, como dice Génesis capítulo 18, versículo del 6 al 8, que nos dice: Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: Toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió luego Abraham a donde estaban las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Después tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Él se quedó con ellos debajo del árbol y comieron. En el último versículo 8 vemos aquí que la carne mezclada con productos lácteos es totalmente lícito según la Torá. Y en esta historia con Abraham y el Eterno mismo también, ellos comían en su tienda. Entonces la prohibición de la separación de productos lácteos en sí es una doctrina talmúdica rabínica.
ya que no es nada conforme con la Torah escrita de Yud-Hei Bat-Hei. Y aquí tenemos más simbolismos en este pasaje cuando Abraham le pide a Sara y no a un siervo para que prepare un tipo de pan sin levadura para sus visitantes. Aquí Abraham le instruye exactamente a Sara cómo debe de hacerla usando 3/10 de un efa y de flor de harina. Después de haber amasado la masa, tenía que ser formado en un pan llamado matzá o pan sin levadura y pinchado también y bien cocinado al fuego, como también nos detalla el libro de Levítico capítulo 2 versículo 4 y Números 28 versículo 20. Y según el diccionario Strong, número 2471. También se cree que era el tiempo de la festividad de la Pascua, Pesach, y la fiesta de los panes sin levadura. Se ve que Abraham responde al Cordero de Yud-Hei Bat-Hei, a Yeshua, que habita en medio de tan hermosa visita. Él prepara humildemente una fiesta y trae el pan sin levadura y el Cordero, que se llama el Hijo en hebreo. Según el diccionario Strong, número 1241, de la palabra raíz que quiere decir buscar, inquirir. Y aquí Abraham sabía a quién estaba sirviendo y él dio ofrenda de comunión, en hebreo, Shelamim, Shalom, al príncipe de paz, de Shalom. Como dice Génesis 18, versículo 8, después tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Él se quedó con ellos debajo del árbol y comieron. Si observamos un poco, después de una cuidadosa preparación de la comida, Abraham también puso en la mesa mantequilla, leche y carne ante sus visitantes celestiales. Y aquí se ve que eran productos lácteos mezclados con carne, lo cual son correctos según la Torá, ya que su huésped, representante encargado de la Torá, Yud-Hei Bat-Hei, Yeshua, en sí aceptó su ofrenda y comió productos lácteos junto con carne. Entonces, ¿cómo se desarrolló lo de separar los productos lácteos de la carne? Abraham y Moisés son nuestro ejemplo de cómo las leyes del Eterno deben de ser tratadas, practicadas y enseñadas. La separación de los productos lácteos de los cárnicos en sí fue introducida miles de años después que la Torá fue dada y escrita para el pueblo en el monte Sinaí. Las leyes añadidas llamadas tradición oral, también conocido como Takanot y Masin, fue introducida por tradiciones de hombres, siendo muy populares durante el periodo de Simón Bar Kokhba, que era un supuesto prospecto a Mesías, que algunos pensaban, y justo antes de la destrucción del templo en el año 70 después del Mesías. El hombre en sí decidió añadir más leyes a las leyes del Eterno y las llamó cercos, diciendo que eran para proteger al hombre de transgredir las leyes de Yud-Hei Bat-Hei. El hombre en sí no necesita protección para intentar guardar las leyes. Lo que sí realmente necesitamos es caminar en ellas, en fe y obediencia, ya que el hombre carnal siempre quiere ayudar al Todopoderoso, al León, lo cual siempre fracasará. Y Yud-Hei Bat-Hei en sí se agrada de un corazón que desea caminar conforme a ellas y no sustituirlas por tradiciones u opiniones de hombres, por muy rabinos y sabios que crean ser. Por eso el Rúa, el espíritu de Yud-Hei Bat-Hei, está allí para guiar a aquellos que tienen el deseo, lo cual es nuestra verdadera protección, como dice en el libro de Juan, capítulo 16, del 13 al 15. Y por eso un alto muy grande, es decir,
no a los masim, no a los takanot rabínicos, mandamientos versus tradiciones de hombres. Así que cada vez que nuestro maestro Yeshua se encontraba con algún líder religioso de su época, que aplicaba alguna de estas normas y tradiciones impuestas por los hombres y no por el Eterno, Yeshua en sí los atacaba de frente y aún con mucha dureza. Número 1, denunció el lavamiento de manos antes de comer como ceremonial obligatorio. ¿Qué nos dice Marcos capítulo 7, versículo 3? Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ley oral, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Número 2, denunció la hipocresía que ejercían los fariseos en el día de reposo, en Shabbat, impidiendo las cosas normales como sanar a un enfermo o tomar espigas para comer, entre otras cosas. Mateo capítulo 12, versículo 8 nos dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de Shabbat. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Yeshua para poder acusarlo: ¿es lícito sanar en el día de Shabbat? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de Shabbat. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Yeshua para destruirle. Mateo 12, del 8 al 14. Y número 3, denunció el sistema de oraciones repetitivas que usaban los fariseos en sus actos públicos, en sinagogas y en el templo, por sus largos talits con sus respectivos tzitzits. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 10 nos dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Así que la lista en sí es interminable, pero con estas tres muestras son en sí suficientes. Yeshua vino, entre otras cosas, para liberarnos de tradiciones y mentiras de hombres religiosos, como lo eran algunos de los líderes fariseos de la época de Yeshua. Por eso nos dice Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 8, del 31 al 32, dice: dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, la Torá, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, la Torá, y la verdad os hará libres. Amén. Así que se han escrito muchos libros acerca de nuestras leyes añadidas, lo cual han sido recopiladas en volúmenes llamados por el Talmud, o conocido como el Talmud de Babilonia, y otro más por el Talmud de Jerusalén. Fueron en sí introducidos según los rabinos para ayudar al hombre, pero en lugar de ello, a menudo ha sido como una confusión para los hombres, como lo dijo Yeshua en Mateo capítulo 15, versículo 3. Respondiendo, él les dijo:
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Yud-Hei Bat-Hei por vuestra tradición? Vemos que lamentablemente amontonaron las leyes encima de aquellas que fueron originalmente dadas por el Eterno para el gran propósito de la vida, por lo que fue cada vez más difícil para las personas ver la Torá y aún más a Yeshua. La Torá se desvanecía al lado de aquellas personas que habían añadido tradiciones para los alimentos y entre otras leyes. La palabra del Eterno nos advierte por eso de no añadir palabras a su palabra de autoridad, a su autoridad escrita, ni tampoco puede el hombre quitar de ella. Solamente hay una palabra de autoridad, y la palabra que fue entregada al pueblo de Israel en el principio, ahí en el monte Sinaí, lo cual la enseñanza del Padre Eterno, Yud-Hei Bat-Hei y sus instrucciones, solo se ven claramente en los 5 primeros libros de Moshe: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Solo aquí está la palabra de autoridad del Eterno, y no hay tal cosa aparte como una autoridad o parte como la Torá oral. Para el Eterno no hay nada imposible. Fue durante esta comida que el Eterno preguntó a Abraham dónde se encontraba Sara. Aquí era una información para Sara. Abraham le contestó a Yud-Hei Bat-Hei diciendo que ella estaba en la tienda, y Yud-Hei Bat-Hei compartió con Abraham que en un tiempo como este, al año siguiente, Sara tendría un hijo. Y Sara, desde adentro de la tienda, había en sí estado escuchando su tal conversación, y se dice que se rió. Y aquí fue una risa diferente a la de Abraham, en sí, como dice Génesis capítulo 17, versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años habrá de nacer un hijo, y Sara, ya de 90 años, habrá de concebir. Vemos que la risa de Sara en sí fue como algo de incredulidad. Y aquí, cuán a menudo la incredulidad ha impedido el fluir de las bendiciones en nuestras vidas, en el tiempo de Yud-Hei Bat-Hei, no en el tiempo biológico de Sara, ni que sucediera a su manera o según su propia interpretación, como lo que pasó con Ismael, sino que en ella se vería cumplida la promesa según los planes y el tiempo de Yud-Hei Bat-Hei, como dice Génesis 18, versículo del 9 al 15. El Eterno en sí es el juez y libertador. Vemos que en Génesis 18, del 16 al 36, el tiempo estimado que los invitados de Abraham se fueran había llegado, y el Eterno le confirmó el pacto que él había hecho anteriormente con Abraham, y luego le fue revelado la misión que habría para ellos por delante, que al igual que las ciudades de Sodoma y Gomorra, que serían destruidas debido por sus pecados inhospitables que habían crecido al extremo, como dice Génesis capítulo 12, 15 y 18. Se ve que los 2 mensajeros que estaban con el Eterno salieron, y Abraham se quedó solo de pie delante de Yud-Hei Bat-Hei, a Yeshua, lleno de compasión y rogando por los justos,
por aquellas ciudades. Él eligió una cantidad de números con mucho cuidado para rogar misericordia por aquellos que aún vivían ahí, y además conociendo el significado de lo que iba a pedir, lo cual también se ve que era un buen negociante ahí. Así que vamos a ver acá unos símbolos de estos números que suplicó, rogó ahí nuestro padre Abraham. Abraham rogó al Eterno preservar la ciudad por amor de 50, un número que en sí representa a jubileo y liberación. Luego él oró por segunda vez por 45, que representaban dos números. El número 40 está asociado con prueba y liberación, y el número 5 representa en las escrituras gracia, que conoce el avivamiento y renovación. Luego el tercer número, 30, denota un grado más alto de perfección, como a Yeshua, que comenzó en sí su ministerio a la edad de 30 años, del mismo modo que lo hicieron José de Egipto, el soñador, y el rey David, como dice en Lucas capítulo 3, versículo 23, Génesis 41, versículo 46, y segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4. Luego Abraham suplicó nuevamente por 20 personas justas, y 20 representa a expectativa. Y finalmente, Abraham, ya rogando su última petición, sometido por su última súplica delante del Eterno, por 10, que es el orden divino perfecto o representación de la totalidad. Así que nuevamente el Eterno, Yud-Hei Bat-Hei, le prometió a Abraham que no destruiría Sodoma y a Gomorra si él encontraba a estos 10 justos, como dice en Génesis capítulo 18, del 24 al 33. Entonces, pregunta, ¿cuál sería nuestra respuesta escuchando acerca de la inminente destrucción sobre una ciudad conocida por una conducta detestable? En sí, ¿tendríamos el corazón de Abraham para implorar al Eterno que no traiga su juicio sobre ellos, sino que en lugar de ello los redima y los salve? Para pensar y reflexionar. Entonces vemos que en sí Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Habían unos mensajeros que también llegaron a Sodoma durante la noche, y Lot fue encontrado por ellos ahí sentado en las puertas de la ciudad. Hay una ciudad corrupta, que es también como un simbolismo afuera de la Torá y no en su morada en la Torá, como lo hizo Abraham. Aquí Lot también se inclinó ofreciéndoles hospedaje antes que ellos siguieran su viaje. Luego de su súplica, los mensajeros acordaron unirse a él, y aquí se puede apreciar el tipo de vida que llevaba Lot, cuando vemos que él fue quien les preparó la comida a los huéspedes, junto con pan sin levadura, y no así su mujer. En sí no se ve ninguna mención de su mujer, ni de sus siervos ayudando en la preparación de la comida, tal como lo vimos con Abraham. Aquí un contraste tan triste entre el espíritu de hospitalidad alentador encontrado en Abraham y Sara, que prevalecía en toda su casa. Este versículo también está encerrado el secreto de la vida de Abraham para él y su posteridad, como dice Génesis capítulo 18, versículo
17 al 19, que dice: Y Yud-Hei Bat-Hei dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecidas en él todas las naciones de la tierra? Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino, la Torá de Yud-Hei Bat-Hei, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yud-Hei Bat-Hei sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Después de todo, el Eterno comparte la misión con Abraham, que las ciudades de Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas a causa de su pecado, que era tan terrible y horrendo. Los dos hombres que estaban con el Eterno se fueron y se quedó Abraham a solas delante de él. En el capítulo 19, del 1 al 29, ya las ciudades de Sodoma y Gomorra en sí van a ser acabadas. Aquí los ángeles llegan a Sodoma por la tarde y Lot está sentado a la puerta de la ciudad cuando se encuentra con ellos y se inclina ante ellos ofreciéndoles hospedaje antes de que continuaran su viaje. Después de rogar a los ángeles, ellos acceden a quedarse y se detalla que Lot va a preparar pan sin levadura para sus huéspedes. No se detalla que la esposa de Lot ni sus siervos en sí participen en este servicio como en el caso de Abraham. Hay un contraste en sí muy triste comparando con el servicio que brindó Abraham, que fue de gran espíritu hospitalario y alegre. Y aparte, cuando estaban preparándose ya para dormir, llegaron, dice, hombres de todas las edades y de todas partes, rodeando a Sodoma y llegando a la casa de Lot, demandando tener actos sexuales depravados con los varones invitados de Lot. Esto parece que era normal en esa ciudad y Lot no hizo nada para proteger a sus invitados. Por el contrario, les ofreció a esos hombres malvados a sus hijas vírgenes, pero esto no fue satisfactorio para los hombres de la ciudad, que casi forman un motín agresivo ahí, afuera de su puerta, hasta que intervienen los ángeles celestiales del Eterno, los visitantes, y meten a Lot en la casa y azotan a la muchedumbre con ceguera. Y aquí algo de Lot, que en sí había adoptado la mentalidad de esa región, lo que estamos viendo hoy día, que ofreció a sus hijas a esos hombres como una solución viable, exponiéndolas a esos elementos perversos, por lo cual la ciudad iba a ser destruida. Y los invitados celestiales urgen a Lot a que reúna a su familia para abandonar la ciudad tan pronto como sea posible. Sus yernos en sí no muestran respeto alguno y parece ser que se burlan aún de él, lo cual solo le muestran desprecio. Y al llegar el amanecer, los dos hombres agarran a la familia de Lot, su esposa y sus dos hijas, y los sacan fuera de la ciudad y les dicen que huyan de la ciudad corriendo hacia las montañas. Y Lot usa este momento crítico para intentar regatear con los dos hombres mensajeros. En sí él desea quedarse en una sociedad pervertida y perversa antes que escapar al desierto. Intercede para poder ir a una ciudad pequeña de al lado, ya que tenía miedo
de que pudiera morir en las montañas. Vemos aquí que Lot todavía sigue poniendo su confianza en el hombre para su seguridad y no en el Eterno, Yud-Hei Bat-Hei, pensando que en ese lugar podría encontrar ayuda. La ciudad llamada Zoar también iba a ser destruida juntamente con Sodoma, pero los hombres permiten a Lot huir allí. Y se ve que una vez más Lot no escoge sabiamente. Y aquí para pensar en sí un poco, ¿dónde estamos nosotros? Luego se dice que al amanecer, cuando Lot estaba llegando a Zoar, el Eterno envió una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Toda la región fue quemada, y cuando la mujer de Lot miró atrás, se convirtió en una estatua de sal. Y aquí, mirándolo con una perspectiva más profunda, el corazón de la mujer de Lot era que anhelaba volver su mirada al estilo de vida de esa ciudad. Por esa razón fue convertida en una estatua de sal. Entonces, pregunta, ¿cuál es el estilo de vida que has adoptado, como el de Lot o el de Abraham? ¿Cuántos en sí de nosotros nos hemos convertido en una estatua de sal en alguna área de nuestra vida, no queriendo abandonar el pasado para ir adelante a mejores lugares con el Eterno? ¿Cuántos de nosotros seguimos aferrados a lo viejo y aún regateando con el Eterno sobre cosas pasadas? ¿Cuántos de nosotros nos hemos convertido en una estatua de sal, espiritualmente hablando? Hay que pensar. Así que por la mañana temprano Abraham estaba parado en el lugar donde vio por última vez al Eterno, mirando hacia Sodoma. Lo único que veía era una densa humareda ahí abundante de humo que se levantaba de la tierra. Se dice que en la tierra de Israel, bajando al Mar Muerto, donde se cree que estuvo una vez Sodoma, hay una extraña sensación que produce ahí al mirar toda esa región, que es desierta y calcinada por fuego y azufre. Lo único que queda son montes en sí blanquecidos de sal, donde antes había en sí ciudades de una civilización pasada y que hoy sigue siendo un poderoso testimonio del juicio del Eterno contra el pecado de sodomía y total perversión. Entonces, nuestra sociedad está en camino de lo mismo. ¿Volverán a ocurrir estos castigos? Parece que ya estamos viendo juicios, castigos sobre toda la humanidad que ya han comenzado, por ejemplo, la muerte repentina de varios líderes políticos, religiosos en el mundo, islamistas y también en el político general. Aquí una nota importante también con esta porción de la parashá. A partir de este último Yom Kippur, el Todopoderoso, nuestro Elohim, está empezando a juzgar a hombres, mujeres con poder en lo político, religioso, económico, muy severamente. En sí las trompetas suenan, los sellos del Apocalipsis se están abriendo y las copas se están empezando a derramar sobre las naciones, y en esta palabra al igual. También, si tomamos de ejemplo, las plagas de Egipto están apareciendo aquí y allá en toda la tierra. Entonces, ¿será la guerra en Gaza, Líbano, Siria, Irán, Irak, Turquía, Afganistán y desde hace más de 2 años la guerra de Rusia contra Ucrania?
países alrededores que los dolores de Jacob ya han empezado. Aquí un tema, si aún no lo crees y no te preparas para ello, haciendo las paces con el Eterno por medio de Yeshua y su obra en el Calvario, como lo hicieron los israelitas en Egipto, entonces cuando lleguen las plagas a tu vida o a tu familia y estén delante de tu casa, en sí será demasiado tarde. Continuamos Génesis 19, versículo del 30 al 38. Conectamos con el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Vemos que la escritura se refiere a Lot en sí como un hombre justo. Por un lado, él guardaba las fiestas del Eterno, pero, por otro lado, se apartaba de la guía y del estilo de vida de la Torá y jugaba al filo de la muerte, por lo cual llevó a su familia y a él al desastre. Y aquí para pensar en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Por esto nunca digas cuán cerca del pecado me puedo quedar, sino cuán alejado del pecado quiero estar. El pecado no solo hay que evitarlo, sino aborrecerlo. Y cuando estés allí, estarás en un nivel espiritual muy alto. Así que recordar que siempre hay consecuencias de nuestras decisiones. Cuando queremos tomar las cosas y solucionarlas a nuestra manera y decidir por nosotros mismos qué es lo mejor. El querer controlar nosotros mismos nuestra situación puede ser que no traiga lo mejor que el Eterno tiene para nosotros, teniendo que vivir con las consecuencias de nuestras propias decisiones y errores. Por eso, mejor observemos que aún así hubo oportunidad para el arrepentimiento y el poder regresar bajo el pacto del Eterno, para Lot y toda su familia y aún para sus futuras generaciones. Y aparte, ¿dónde estaba Abraham ahí con su familia cuando Sodoma y Gomorra eran juzgadas con azufre y fuego? Abraham estaba fuera de la ciudad o ciudades bajo una tienda. Ahí que nos habla tiendas a Sucot, primera parada de los hijos de Israel después de salir de Egipto. Fueron a Sucot, a unas tiendas, como dice en Números capítulo 33, versículo 5. Entonces pregunta, ¿aquí puede ser esto profético para nosotros en los últimos días? Así que tú y tu familia huye por tu vida, de donde sea. Ahí, de todas las ciudades, vemos que temieron por sus vidas. Lot y sus dos hijas en sí abandonaron Zoar, viendo que no tenían ninguna ayuda del hombre después de la destrucción. Subieron a las montañas como el Eterno les había indicado y encontraron refugio en una cueva. Mientras que las hijas de Lot crecieron, pasaron los años ahí, quizá no tuvieron un modelo de madre correcto, aparte de lo que recibieron y vieron en Sodoma, en la soledad de las montañas. En sí no tenían ninguna esperanza de casarse en la situación en la que estaba. La hija mayor evaluaba en sí su situación y convenció a la menor de que aunque su padre era ya viejo, él era la única esperanza de preservación de descendencia y juntas se pusieron, dice, de acuerdo en emborrachar al padre en 2 ocasiones distintas, para así poder acostarse con él sin que él fuera consciente de ello. Y las 2 hermanas quedaron embarazadas y vemos que los actos de incesto muy probablemente eran comunes en la región de Sodoma. Tristemente, el incesto conlleva siempre una maldición. Así que cuando llegó el tiempo, la hija mayor
dio a luz un hijo que llamó Moat, y viene de la palabra hebrea que significa proviene de padre. Su pueblo llegó a ser conocido como los moabitas. También la hermana más joven dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí, que significa hijo de mi pueblo. Él llegó a ser el padre de los amonitas. Así que años más adelante vamos al libro de Ruth, capítulo 4, del 13 al 17. Ahí que viene una bendición muy especial. Se dice que Ruth y Boz contraen matrimonio. El Eterno les da un hijo varón a quien llaman Obed, que significa siervo, y luego Obed vendrá a ser el padre de Isaí y el abuelo del rey David. Así que Boz y Ruth son los bisabuelos del rey David. A pesar de la tragedia tan terrible ahí por las hijas de Lot, fue a través de ellas que descendió Ruth, una moabita, que se casó con Boz, entrando en el linaje del rey David. Y luego también Naamán, la esposa amonita del rey Salomón, que tuvo un hijo llamado Roboán, como dice en Primera de Reyes, capítulo 14, del versículo 21 al 31. En sí el rey, nuestro llamado Mesías Yeshua, descendió de ambas mujeres. Y bueno, aquí vemos algo realmente, que el Eterno siempre está en control de todo. Y bueno, continuamos con Génesis. Abraham se dirigió a la región sur del Negev y permaneció en Gerar. Por temor al hombre, Abraham una vez más usó la otra identidad de Sara para presentarla como su hermana. Tristemente, esto dejaba a Sara sin cobertura, exponiéndola a los ojos del rey de la tierra. Ahí Abimelech, rey de Gerar, envió a que le trajeran a Sara para tomarla como esposa. Y aquí algo curioso. A pesar de la edad que tenía Sara, en sí cuán bella tenía que ser todavía para ser atractiva todavía, pues ya tenía 90 años. El Eterno no estaba contento con tal situación. El tiempo de la promesa hecha a Abraham y a Sara de parte de Yud-Hei Bat-Hei de tener un hijo tendría que cumplirse y no debería dilatarse por más tiempo. Sara no podía estar en manos de otro hombre, por lo que necesitaba volver a Abraham. El Eterno fue para Sara en esos momentos tan críticos su cobertura. Así que se dice que Abimelech tuvo un sueño. Ahí diciendo en Génesis capítulo 20, versículo 3, pero Elohim vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, vas a morir a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y tiene marido. Enseguida Abraham aclara los motivos por haber actuado así referente a Sara. Abimelech lo aceptó y se la devolvió, permitiéndoles vivir en la tierra, como dice Génesis capítulo 20, versículo del 1 al 18. Así que Génesis capítulo 21, vamos a ver el hermoso nacimiento de Isaac. Como se comentó al principio, los nombres en hebreo tienen mucho significado, ya que son parte de la historia. Se puede entender que hay una historia especial que el Eterno está escribiendo en la Torá misma, al tomar los nombres con sus traducciones. Veamos un ejemplo que encontramos en Génesis capítulo 5, que bueno, tomamos los primeros nombres muy importantes. Adán engendró a Set, Set a Enoch, Enoch a Kenán, Kenán Mahalalel, Mahalalel Yered a Anoch, Anoch a Metushalai, Metushalai a Lemech, Lemech a Noah. Y bueno, muchos cuando llegan a las generaciones saltan, les aburre, no les dice nada, solo un registro histórico. Pero si le ponemos lo que significa,
y las leemos por su significado profético, esto nos muestra algo diferente y aún más sorprendente. Si vemos el siguiente ejemplo con Bereshit, Génesis capítulo 5, vemos que Adán significa hombre. Luego Shet significa asignado o señalado. Enoch significa mortal. Kenan significa aflicción. Mahalalet significa Elohim bendito. Yeret significa bajo aquí. Anoc significa enseñanza. Matusalén significa su muerte traerá. Lemec significa desesperación. Y Noah significa descanso o consuelo. Y bueno, si unimos todo en una oración, va a decir hombre asignado, mortal afligido, Elohim bendito bajará aquí, enseñando, su muerte traerá a la desesperación, consuelo o descanso. Y aquí la gloria al Eterno, aleluya, aquí es a Yeshua, que va a traer el descanso completo a todo su pueblo. Así que continuemos con Abraham. 13 años después de haber recibido el pacto a la edad de 99 años, Abraham recibió la señal del pacto de la circuncisión. Y con esto Abraham y Sarai también recibieron nuevos nombres, dados por Abraham y Sara. La letra Hei, H, es igual a vida en hebreo, que se refiere al alimento del Eterno, trayendo vida a los huesos secos. Antes de esto, sus huesos eran secos y sin vida. No podían tener descendencia y eran estériles. Pero un año después empieza el aliento de vida en el cuerpo muerto de Sara, produjo vida. Y nació Isaac, que significa el río. Nace ahí a unos padres que hace mucho habían pasado de la edad de poder tener hijos. Abraham y Sara verdaderamente pasaron del reino de la muerte al reino de la vida. La palabra hebrea aquí para hebreo en sí significa cruzar o pasar, que en hebreo quiere decir el que ha cruzado a la otra orilla, de la muerte a la vida. Como dice Génesis capítulo 12, del 1 al 3, capítulo 17, versículo 5 y capítulo 21, versículo 2. Por eso el aliento o la voz del Eterno es Yeshua. Yeshua Hamashiach, él es el león de la tribu de Judá que ruge. Y él es Kadosh, santo, santo, es el Eterno. Para nosotros hoy en día, los que estamos en el Mesías, somos de la simiente en hebreo, ahí será, que significa esperma en español, esperma de Abraham, como dice Gálatas 3:29, puesto que Abraham fue insuflado con el aliento del Eterno. Así también, por lo tanto, son todos sus descendientes. Esta es la simiente prometida dada a Abraham, lo cual les da la habilidad por fe de andar en los caminos de Abraham a través del pacto para aquellos que eligen cruzar a la otra orilla. Esta es la profecía de los huesos secos del valle de Ezequiel, capítulo 37. Los llamados de la casa de Israel o Efraín, que vuelven a la Torá, a los 5 primeros libros y al pacto y a la tierra de Eret Israel, dado a Abraham a través del sacrificio y de la resurrección del Mesías. Como dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan capítulo 8, versículo 56. Vemos que el soplo del Espíritu del Eterno, su rúa, vivifica los cuerpos inmóviles, como lo dice el escrito del profeta Ezequiel, capítulo 37. Vemos el versículo 11. Luego me dijo, hijo de hombre,
Todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Aquí en sí estamos todos nosotros que hemos recibido a Yeshua como nuestro Señor y Salvador personal. Por lo tanto, ahora somos parte de la casa de Israel y ya no somos más gentiles porque ahora somos creyentes israelitas, netzaritas, no cristianos ni mesiánicos, sino que somos por medio de la obra de Yeshua en el Gólgota. Ahora somos Israel y aquí Selah para pensar. Romanos capítulo 4, versículo del 13 al 25, también dice una promesa muy especial, que nos dice, la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham, a su será descendencia, no por la Torá, sino por la Sedaká, justicia de la emuná, por fe y fidelidad. Porque si los que son de la Torá son los herederos, vana resulta la emuná, fe, y anulada la promesa. Pero donde no hay Torá, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa es por emuná, fe, fidelidad, para que sea por un favor no merecido, gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la Torá, sino también para la que es de la emuná, fe, fidelidad de Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Yud-Hei Bat-Hei, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y su emuná, fe, fidelidad, no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Yud-Hei Bat-Hei, sino que se fortaleció por la emuná, fe, fidelidad, dando gloria al Eterno, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su emuná, fe, fidelidad, le fue contada por Sedaká, justicia, pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Yeshua, Salvador nuestro. Versículo 25 y último, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Recordemos, la clave siempre ha estado y está en nuestro único Mesías Yeshua. Si alguien aparte quiere predicarte otro evangelio, sea un anatema, maldito, como dice aquí el apóstol Pablo, Saulo, en Gálatas capítulo 1, del 6 al 8, que nos dice, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Mesías, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay alguno que os perturba y quieren alterar el evangelio del Mesías. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, sea anatema, maldito. Así que hay solo un hijo
de la promesa dado del pacto con Abraham, y es Isaac. Génesis capítulo 21, versículo 4. Luego dice, después del nacimiento de Isaac, él fue circuncidado al 8º día, el último día de los panes sin levadura, en referencia a una santa convocación, de acuerdo con la enseñanza e instrucciones y el pacto dado a Abraham. Gran gozo, alegría y risas hay alrededor de Isaac conforme crece y también que es detestado. Hubo una gran celebración para esa ocasión, llegando el momento de aprender a estudiar la Torá. Según la cronología de sus ancestros, el hijo de Noa, Shem, y su nieto Eber, en sí estaban todavía vivos en ese tiempo. Entonces, pregunta, ¿podía haber estado ellos en esa gran fiesta y también haber sido sus maestros de la Torá? Bueno, parece que sí. Durante la celebración se dice que Sara vio a Ismael burlándose de su hermano. Ella sabe que los dos hijos de Abraham no pueden estar en el mismo campamento. Por lo tanto, demanda a Agar y a Ismael que se vayan. Romanos capítulo 9 del 6 al 9 dice, no que la palabra de Yud-Hei Bat-Hei haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Yud-Hei Bat-Hei, los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Pues la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Vemos que también en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, Salmo 105, versículo 6, Génesis 21, versículo 12 y Gálatas capítulo 4 del 21 al 31, vemos otros ejemplos, que aunque Ismael y su madre tienen que abandonar el entorno de Abraham, el Eterno tiene cuidado de ellos. Ismael será un hombre del desierto, un cazador que más tarde se casó con una egipcia. Vemos en Gálatas capítulo 4 del 22 al 23, pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació de la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa. Y ya para terminar, concluimos como empezamos. El Eterno se le apareció, Vayera, a Abraham. En otras palabras, se manifestó a su vida de una forma clara y personal. Pregunta, ¿a ti se te ha manifestado el Eterno Yud-Hei Bat-Hei, es decir, a través de su Hijo Yeshua, para confirmarte las mismas promesas y pacto que hizo a nuestro padre Abraham? Selah. Reflexión. Gálatas 3:29 al 31 nos dice, y si sois del Mesías, del Mashiach, Yeshua, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por lo tanto, entonces, vivamos como libres y no como esclavos del pecado, pues el esclavo no quedará en casa para siempre, pues Yeshua nos ha hecho libres del pecado y de la muerte para heredar la vida eterna. Aleluya, al Eterno. Amén. Y bueno, que el Eterno nos conceda su hermosa bendición sacerdotal en Números capítulo 6 del 24 al 27. Recordemos, Maranatá, Yeshua
viene muy pronto. Aleluya al Rey. Amén, ve, amén. Nuestra confesión israelita nazarena, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Yud-Hei Bat-Hei, nuestro Abba, nuestro Padre. Y bueno, recordemos Primera de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Amén. Amén. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Amén. Amén, hermano.